esto. Vamos a empezar. Fíjense, esta parte lo que representa es qué pasa hacia el final del, del clasicismo, ¿no? Y no es exactamente al final, pero son cosas que pasan en la medida en la que está ocurriendo el clasicismo, ¿no? Y de hecho lo primero es la famosa controversia bulionista y antibulionista, ¿no? Que esto es una cosa que no está en muchos libros de texto, ¿ok? Lo tiene Rothbard, ¿ok? Trabaja también un poco Hayek al respecto de esto, ¿ok? Y también lo trabaja Schumpeter, ¿ok? Pero no es ¿cómo se llama? No es un trabajo que se hace extensivo a otros trabajos de historia del pensamiento. Y bueno, la controversia se basa en un evento que ocurre entre más o menos el año de 1797 y 1840, 1844. Resulta que en ese momento se están desarrollando las guerras napoleónicas, están las naciones de Europa luchando contra Napoleón, ¿ok? Y bueno, una de las naciones más importantes en esa guerra contra Napoleón es Inglaterra, ¿no? Y Inglaterra acaba de, de convertirse en el Reino Unido, ¿ve? O sea, eh, este, eh, no habían pasado todavía 100 años de que esto se había convertido en el Reino Unido, ¿ve? Y pasa una cosa muy curiosa, ¿no? En Inglaterra había dos bancos centrales, ¿no? Estaba el Banco de Inglaterra, ¿ok? Que es el banco más viejo, 1694, más viejo de Inglaterra, ¿ok? Por supuesto. O sea, no es el banco central más viejo, sino el más viejo de Inglaterra, ¿no? Y está el Banco Central escocés, que se funda en 1695, ¿no? Un año después, ¿ok? Pero el Banco Central de Escocia pierde toda funcionalidad debido a que el, eh, ¿cómo se llama? Cuando se unifica el Reino Unido, que eso es en 1702, entonces el Banco de Inglaterra, perdón, el Banco de Escocia pierde toda importancia, ¿ok? Y esa es la razón por la cual en Escocia se va a desarrollar un sistema de banca libre que va a ser muy exitoso, ¿no? Porque porque el Banco de Inglaterra no tiene la posibilidad de suministrar billetes para Escocia, y bueno, Escocia opta por tener un sistema en el cual sus bancos emiten billetes, ¿ok? Y, y va a contrastar mucho con el sistema británico porque va a ser mucho más efectivo que el sistema británico, ¿no? De hecho, es quizás la prueba más evidente de que el sistema de banca central no sirve y que el mejor sistema es el sistema de, de banca libre. ¿Ok? Pero bueno, en el año de 1793 Inglaterra entra en el conflicto contra Napoleón, y ese conflicto va a durar entre 1793 y 1815, ¿no? Y casi inmediatamente ellos suspenden la convertibilidad, la suspenden en 1797, o sea, deciden que el Banco de Inglaterra no iba a respaldar en oro las emisiones de billetes. Y aquí yo quiero que quede bien claro una cosa, que el billete de más baja denominación que emitía el Banco de Inglaterra era el billete de 10 libras esterlinas, ¿no? ¿Ok? Por lo cual no, no es que hay billetes de todas las denominaciones, o sea que se usaba moneda metálica junto con los billetes emitidos por el Banco de Inglaterra, ¿no? Y bueno, lo que sí va a ocurrir es que eso va a desatar una inflación muy importante en billetes, ¿ok? Y va a desatar también una depreciación de la libra en billetes.
¿ok? Resulta que si uno iba para el mercado y uno sacaba de la cartera un billete del Banco de Inglaterra, el señor en el puesto del mercado le decía, le informaba a uno que ya los precios no eran los que él le había dicho al cliente, sino que los precios eran completamente distintos. ¿Ok? Y si por el contrario el señor se sacaba de la cartera una moneda de plata inglesa, entonces bueno, ya el señor del mercado le decía, bueno, está bien, ahorita sí los precios son los que habíamos acordado. ¿Ok? Entonces bueno, esa inflación en libras, ¿ok? En libras en billete, ¿ok? Terminó por gestionar, por causar mucha inestabilidad, ¿ok? Y dentro de esa inestabilidad, el banco del señor Boyd, ¿ok? Que eh, es un banco que se llama Boyd Care and Company, ¿ok? Y se acuerdan que esta mañana yo les comenté que en Inglaterra no había empresas por acciones, ¿no? Que todas las empresas eran en comandita simple. Y fíjense que todas las empresas que vamos a nombrar aquí son empresas en comandita simple. ¿Ok? O sea que está en plena vigencia eso que les estoy diciendo de que el banco, perdón, el Parlamento no permitía que se registraran compañías anónimas, ¿no? Y que esas compañías se registraran en la bolsa. Entonces, bueno, este banco, el banco del señor Boyd, que se llama Boyd Care Company, ¿ok? Entra en default, ¿ok? O sea, tiene problemas de, de cumplir con su compromiso, y el Banco de Inglaterra empieza a prestarle dinero para que resuelva ese problema financiero que tiene, ¿no? Y bueno, ahí va a ocurrir que va a llegar un momento en que el Banco de Inglaterra le va a solicitar al primer ministro la autorización para no seguirle entregando plata al banco de Boyd, porque él considera que el banco de Boyd está en pésima situación y hay que dejarlo quebrar. ¿Eh? Entonces, bueno, el señor, primero el señor Boyd consigue que el ministro de Guerra y Marina de Inglaterra le deposite un dinero para él resolver su problema de solvencia en el muy corto plazo. El ministro de Guerra y Marina efectivamente lo hace y él resuelve ese problema por corto tiempo, pero el Banco de Inglaterra insiste en que él no le va a seguir soportando esa inestabilidad. Y bueno, el Banco de Inglaterra al final eh, eh, hace que el señor Boyd quiebre. El banco de Boyd quiebra. ¿Ok? Y este señor, Walter Boyd, que además era ministro, perdón, era miembro del Parlamento británico, ¿sí? Desaparezca, ¿no? O sea, el tipo se va a desaparecer por más de 6 meses, ¿sí? Y luego reaparece. O sea, aparece de nuevo en el Parlamento. Y en el Parlamento él va a leer una carta, ¿ok? Que él le dirige al primer ministro de Inglaterra, que en ese momento se llama William Pitt. ¿Ok? Y bueno, y en esa carta él le va a decir al primer ministro que todo este problema de inestabilidad es causado por el Banco Central, porque el Banco Central suspendió la convertibilidad y que lo que hay que hacer es volver a la convertibilidad, ¿no? Entonces, de esa manera, este señor Boyd, que inicialmente disfrutó de las bondades del sistema de emisión fiduciaria, ¿eh? este, se voltea y dice que no, que lo que hay que hacer es pues, una emisión con 100% de respaldo, que no es, que no es bueno lo que está haciendo el Banco de Inglaterra. ¿Ok? Y bueno, esa carta él la publica en prensa, la lee en el Parlamento. ¿Ok? Y esa carta va a ser respondida por otro banquero que se llama Francis Barry, ¿ok? Que es el presidente de un banco que se llama Barry Brother and Company. ¿Ok?
Y fíjense, hay una cosa curiosa, ¿no? Ese banco es el banco que le va a prestar plata al Libertador, ¿eh? Y el que le va a prestar plata también a San Martín en Argentina, ¿eh? Y va a ser el primer acreedor de Venezuela, ¿eh? O de Colombia, ¿eh? Y el primer acreedor de las provincias del sur, ¿eh? Que es como se llamó inicialmente a todas las naciones que se independizaron en el sur. Y bueno, pero el señor Baring, ¿ok? Él va a escribir dos trabajos, uno que es previo a la carta de Boyd, ¿ok? Y uno que es posterior, ¿no? Porque cuando Boyd escribe la carta, el que va a responder va a ser el señor Baring, ¿ok? Y Baring va a decir que Boyd está equivocado, este, la depreciación de la libra no tiene nada que ver con la suspensión del patrón oro, ¿ok? Y que la inflación tampoco, ¿eh? Que de hecho este es el mejor escenario del mundo, ¿ok? Porque la economía está creciendo y funciona muy bien sin necesidad de la convertibilidad, ¿ok? Bueno, un poco después, otro señor va también a criticar lo que está diciendo Boyd, uno que se llama Henry Bowes, ¿ok? En un trabajito que se llama así, este, eh, eh, las guineas, ¿ok? Y la innecesaria y de poco costo eh, intervención del comercio en el año de 1802, y ese trabajo. ¿Ok? Y bueno, él defiende también la posición de Baring, ¿ok? Y la posición contraria a la de Boyd, ¿no? Que es la que defiende el sistema que está funcionando sin respaldo 100% patrón Moro. ¿Ok? Y a estos señores se les va a llamar antibulionistas. ¿Eh? De hecho, los que defienden el patrón oro se les llama bulionistas, los que defienden el no patrón oro son los antibulionistas. Y La entonces misión va, vivienda. ¿aló? Entonces va a aparecer en el juego un señor que se llama Henry Thornton, ¿ok? Que escribe un trabajo que se llama así, Down, perdón, se llama An Inquiry in the Nature and Effect on Paper Credit of Great Britain, que sale en 1802, donde él se queja, ¿eh? De lo que están diciendo los antibulionistas, ¿no? Yo estoy poniendo aquí que es ambiguo por una razón muy curiosa, ¿no? ¿Ok? De hecho, Rothbard dice que Thornton es un antibulionista, Dámelo. ¿ok? Y por el contrario, ¿ok? Hayek dice que Thornton es un bulionista. Entonces, ahí hay una suerte de conflicto, ¿no? Las dos posiciones. ¿Ok? Bueno, yo leí el trabajo de Thornton, ¿sí? Y el trabajo de Thornton no es defensor del sistema de emisión fiduciaria, ¿ok? Por lo cual yo creo, ¿ok? Que ahí Rothbard está equivocado, ¿ok? Y que en realidad quien tiene la razón es Hayek, ¿ok? Sé que puede sonar duro, pero creo que aquí Hayek tiene la razón. ¿Ok? Y bueno, y de hecho, eh, él va a ser uno de los bullonistas. ¿Ok? Después viene otro señor que se llama Peter Lord King, ¿ok? Que va a escribir dos trabajos. ¿Ok? Y en esos dos trabajos él defiende la posición del Banco de Inglaterra, ¿ok? La posición de no tener convertibilidad en oro, que es la que se llama antiunionista. Y luego va a aparecer otro personaje que se llama John Wesley, que va a escribir otro trabajo. ¿Ok? Todos son miembros del Parlamento, ¿ok? Y todos leen ese trabajo en el Parlamento y todos lo publican, ¿no? O sea, de esos trabajos hay evidencia este, escrita, ¿ok? Pero, pero al mismo tiempo lo leyeron, ¿no?
O sea eso se está discutiendo en el Parlamento, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora, ahí va a aparecer un nuevo personaje, ¿no? O sea, después que escribe John Wesley, ¿ok? Va a aparecer en escena el señor David Ricardo, ¿ok? Del cual estuvimos hablando esta mañana. Bueno, David Ricardo, ¿ok? Va a escribir dos trabajos, ¿ok? Que se llaman, el primero se llama Price of Gold, ¿ok? Y en ese trabajo él defiende, ¿ok? La posición de los bulionistas, ¿ok? Pero él transforma la, la discusión. Disculpe, ¿cómo es que se llama el de Mill, el trabajo de Mill? ¿El qué? El trabajo de Mill sobre el bulionismo. No es que no hay ningún trabajo de Mill sobre bulionismo, No lo escuché bien entonces. ¿ok? ¿Cuál fue entonces el que dijo que iba a defender, que defendió la posición bulionista? Orton. Thornton, perdón, Thornton, ¿ok? el rey. Ahora, el Ricardo, ¿ok? Tiene tres trabajos, ¿no? El primero se llama The Price of Gold, que es un trabajo largo, ¿ok? En ese momento Ricardo es miembro del Parlamento, ¿ok? Y Ricardo se va a parar y va a leer esto en el Parlamento y lo va a publicar, ¿ok? Y bueno, y él va a acusar al Banco de Inglaterra de ser el culpable de la depreciación de la libra, de ser el culpable de la inflación que está viviendo Inglaterra en ese momento. ¿Ve? Y ojo que él se está beneficiando, ¿no? Porque de hecho Ricardo se va a hacer inmensamente rico gracias a la burbuja que crea el Banco de Inglaterra, ¿eh? Que es la que va a causar la subida de los precios de los bonos Waterloo. ¿Eh? O sea que Ricardo se está beneficiando de esto, ¿no? Pero Ricardo critica la posición del Banco de Inglaterra, ¿eh? Y bueno, y ese es quizás uno de los trabajos más interesantes de Ricardo, ¿no? O sea, yo pudiera decir que ese trabajo, ¿ok? Y lo de las ventajas comparativas es lo mejor que tiene Ricardo. ¿Ok? Bueno, esos tres trabajos. ¿Ok? Y bueno, y él va a causar, ¿ok? Que el, el, el Parlamento nombre un comité, ¿ok? Que se va a llamar el Bullion Committee, ¿ok? Y en ese comité, ¿ok? Se va a estudiar qué es lo que está pasando y ese comité va a concluir cosas muy parecidas al trabajo de Ricardo. Y esa es la razón por la cual Ricardo escribe un segundo trabajo que se llama así, El alto precio del lingote, ¿ok? El bullion es el lingote, ¿ok? Y un acercamiento a la depreciación de los billetes, ¿no? El banknotes, ¿ok? Que es lo que es billete. ¿Ok? Eso sale en 1810, ¿ok? Y bueno, en 1810 también otro personaje que es un antibulionista, ¿ok? Bueno, que de aquí en adelante los antibulionistas se van a llamar bancaristas, ¿ok? Que son los partidarios de que el Banco Central sea el emisor fiduciario y que los bancos actúen en concordancia con ese emisor fiduciario. Entonces, Busaker, ¿ok? Va a escribir una crítica al trabajo de Ricardo, que se llama así, Observaciones prácticas acerca del reporte del Comité Bullion, porque el Comité Bullion acaba de emitir su veredicto diciendo que tiene razón Ricardo, que la culpa es del Banco Central. ¿Eh? Entonces, bueno, y Ricardo va a escribir una réplica a esas observaciones del Busaker, ¿eh? Que va a salir publicada en 1811, ¿no? Y esta es la razón por la cual Mill, ¿ok? Y aquí sí va a aparecer Mill, ¿ok? Le va a estar diciendo constantemente a Ricardo que él tiene que escribir un libro de teoría económica, ¿ok? Que él tiene que desarrollar un libro de teoría económica y al final Ricardo lo hace, pero después de que se hace rico con la emisión de bonos Waterloo en el año de 1815. ¿No? Entonces, esa es más o menos la historia, ¿no? Y de hecho, Ricardo es el creador de la escuela monetaria. ¿Ok?
cuando uno habla de escuela monetaria, siempre la gente piensa en Friedman y piensa en la escuela de Chicago, ¿ok? Y resulta que en realidad el papá de la escuela de Chicago es Ricardo. Y esa es la razón por la cual los, los chicagenses, o los ¿cómo se llama? O los monetaristas, ¿ok? Tienen una admiración muy especial por Ricardo. Y de hecho, los neoclásicos tienen una fijación con Ricardo. ¿Ok? O sea que Ricardo va a ser el causante de muchas cosas de aquí en adelante, ¿no? Porque a él lo podemos acusar de ser la fuente del marxismo, ¿ok? Y también la podemos acusar de ser la fuente de la posición neoclásica, ¿ok? Y dentro de la posición neoclásica, de la posición de, de la escuela de Chicago. ¿Ok? Ok, bueno, entonces van a venir tres personajes más, ¿ok? El señor Hoskinson, ¿ok? Que defiende un poco las ideas mismas de Ricardo, ¿ok? El señor Sharp, ¿ok? Que es contrario, ¿ok? Y el señor Henry Roth Dímelo. Parnell, que también es partidario de las ideas de Ricardo, ¿ok? Y aquí se van a presentar dos crisis, ¿no? La famosa crisis de 1825, que fue la que hablamos cuando estuvimos hablando de Marx, ¿ok? Va a ocurrir en medio de este proceso de suspensión del patrón oro, ¿ok? Y la crisis del año 39 también se va a dar mientras el patrón oro esté suspendido, ¿no? Porque el patrón oro va a estar suspendido hasta 1844, ¿ok? Y bueno, ahí es que aparece el señor Peel. El señor Peel es el primer ministro de Inglaterra, ¿eh? Y él vive entre 1788 y 1859, ¿no? Y él es el que va a proponer la solución definitiva de este problema del Banco Central de Inglaterra con el establecimiento de una ley que se llama la Peel Act, ¿ok? Que si ustedes oyen, por ejemplo, los videos del profesor Huerta de Soto, ¿ok? Huerta es muy crítico de la Pilar, igual que Rothbard. Ellos dos critican muchísimo la Pilar, porque la Pil Act tiene dos cosas, ¿no? En primer lugar, se apega al concepto ricardiano de que debe haber respaldo 100%, no en depósito, ¿ok? Yo quiero que les quede bien claro eso, ¿no? O sea, Ricardo jamás dijo 100% de depósito, de respaldo en depósito, ¿ok? Y tampoco eh, era contrario a la reserva fraccionaria, ¿ok? De hecho, el sistema del PILAC, ¿ok? Permite que, o sea, obliga al Banco Central a emitir billetes con respaldo 100%. ¿Ok? Eso es lo que dice la PILAC. ¿Ok? Pero le permite al Banco Central el intervenir en el mercado cuando haya situaciones de problemas de liquidez, ¿ok? Y de problemas de insolvencia para apoyar ¿cómo se llama? La gestión de los bancos, ¿no? ¿Ok? O sea, si un banco tiene problemas de insolvencia, el Banco Central de Inglaterra le puede prestar dinero, ¿ok? De manera tal de que resuelva sus problemas de insolvencia. ¿Ok? Entonces, la crítica que hacen Huerta y Rothbard a la ley PIL es ¿cómo se llama? Es la creación de ese sistema de crédito, ¿ok? En el cual el Banco de Inglaterra le puede prestar a los bancos para subsanar problemas de corto plazo de sus, ¿cómo se llama? De sus tesorerías, ¿no? ¿Ok? Eh, Sin embargo, la PILAC no habla de un encaje 100%, ¿ok? De lo que habla es del respaldo 100% de la divisa, ¿ok? De la emisión monetaria. ¿Ok? Y bueno, y esa es la ley que todavía funciona en Inglaterra. O sea, Inglaterra en ese momento tiene un banco central privado, ¿ok? Y el banco central que tiene hoy Inglaterra es un banco del Estado, ¿no? ¿Ok? Porque en el año 47, después de la Guerra Mundial, ¿ok? Cuando sacan al señor Churchill de la presidencia,
bueno, del cargo de primer ministro y se instalan los laboristas en el gobierno. ¿Bien? Entonces, bueno, en ese momento, eh, este, los laboristas nacionalizan el Banco de Inglaterra. ¿Bien? Y fíjense, hay una cosa curiosa, ¿no? La señora Thatcher, ¿bien? Que era muy, ¿cómo se llama? Muy amiga de Hayek, ¿bien? Y que consideraba a Hayek su maestro, aunque Hayek nunca le dio clase. ¿Bien? Ella nacionalizó, o sea, privatizó todo en Inglaterra, excepto el Banco de Inglaterra. O sea, la única cosa que se quedó del gobierno inglés con, con, con la posesión fue con el Banco de Inglaterra, ¿no? Y ella no destruyó el Banco de Inglaterra. Eso hay que dejarlo por ahí pendiente, ¿ok? Porque parece que Hayek no era partidario de las mismas cosas que era partidario de Rothbard y tampoco era partidario Huerta de Soto. ¿Ves? Estamos, a pesar de que creo que Huerta de Soto tiene una apreciación favorable hacia Hayek, cosa que no pasa con Rothbard. ¿Ves? Eh, Eso lo digo para que les quede claro, ¿no? ¿Ves? Entonces, bueno, eso es lo que pasa allí en Inglaterra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay política monetaria, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a los británicos? Fíjense, aquí hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, nuestro Banco Central es una empresa mixta, ¿eh? O sea, muy parecido a que fuese privado, ¿eh? Porque el Banco Central, cuando se constituye en el año de 1940, ¿ok? el, el gobierno, ¿ok? Decide que eso va a ser una empresa mixta, ¿no? Y de hecho, los propietarios del Banco Central, en ese momento, cuando el Banco Central se constituye, son el gobierno en 30%, ¿eh? Los bancos en otro 30% y el público, porque la gente pudo haber comprado acciones del Banco Central de Venezuela y de hecho hubo una compra este, masiva de las acciones del Banco Central de Venezuela, entre otras razones porque la gente creía en Venezuela que el Banco Central era o mejor dicho, que los bancos que emitían billetes, ¿ok? Hacían a sus accionistas ricos. ¿Ok? Porque los banqueros eran ricos porque podían emitir billetes, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, me imagino que lo que movió a los venezolanos, porque el venezolano tiene un alto instinto especulativo, ¿ok? Y esa es la razón por la cual al venezolano no le gusta la especulación, ¿no? Porque, claro, no le gusta que otro la haga, pero le gusta hacerla él. ¿Ok? Entonces, bueno, los venezolanos entonces compraron masivamente, o mejor dicho, querían comprar masivamente las acciones del Banco Central de Venezuela y en el proyecto original la idea era que el público tuviese el 30 y el gobierno el 40, ¿no? Y López Contreras, ¿ok? Que es el que está haciendo esto, decidió, ¿ok? Que el gobierno iba a adquirir solamente el 30 y que el otro 10 se lo iban a vender al público. Y de hecho, se vendieron. ¿Ok? O sea, la suscripción fue masiva, ¿no? En una época en la que no existía bolsa de valores. ¿Ok? Es más, una de las razones por las cuales se crea la bolsa de valores es porque después de esa compra, ¿ok? La gente descubrió que nadie se hace rico por emitir billetes. ¿Ok? Que quizá el único que se hace rico es el gobierno si el gobierno emite billetes para él, ¿no? ¿Ok? Este, y bueno, y efectivamente, toda esta gente que compró masivamente acciones del Banco Central de Venezuela quería venderlas. ¿Ok? Y bueno, y esa es una de las razones que privaron a la creación de la bolsa en el año 47. ¿Ok? Bueno, cuando ese Banco Central compraba las reservas internacionales que le vendían las petroleras, emitía base monetaria, ¿no? Y esto es expansivo, ¿ok? Por lo cual esto es inflacionario, ¿ok? Hay gente que cree que cuando el Banco Central emite con 100% respaldado, ¿ok? Eso no es inflacionario, falso, ¿ok? Eso es inflacionario, ¿ok? Porque es expansivo, ¿ok?
Y como Venezuela no producía nada y todavía no produce nada, entonces una parte importante de las reservas que las petroleras le venden al Banco Central, las compran los comerciantes para comprar productos para vendernos a nosotros. ¿Ok? Por lo cual, el Banco Central se ve obligado a disminuir reservas y en la medida en que él disminuye reservas, destruye base monetaria. Por lo cual, este es el mecanismo de compensación, ¿no? Este es el mecanismo antiinflacionario. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual cuando hay sistemas de control de cambio como el que tenemos nosotros, ¿ok? Y como el que hemos tenido varias veces, porque este no es el único, ¿ok? Entonces el sistema contribuye a la inflación, ¿ok? Porque lo que ocurre es esto, ¿ok? Pero no ocurre esto, ¿ok? No hay una destrucción de base, ¿ok? Y eso es lo que impide, ¿ok? Que el sistema se equilibre, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que pasa cuando no hay intervención del Banco Central. Ahora, cuando el Banco Central interviene de verdad, ¿verdad? Y el Banco Central, por ejemplo, hace préstamos a la banca o el banco hace política de mercado abierto. Entonces, el banco adquiere un activo. Ese activo puede ser o un bono del gobierno en mercado secundario, que es la operación de mercado abierto, o el crédito que le da un banquero. ¿Ok? Y contra ese activo emite base monetaria, lo cual es expansivo, ¿ok? Inflacionario y además es fiduciario, ¿no? Porque yo estoy emitiendo con un activo de baja calidad, no estoy emitiendo con reserva. ¿Ok? Por el contrario, cuando me cancelan ese crédito o cuando yo vendo el instrumento de deuda del Banco Central, del gobierno, entonces eso provoca una disminución de la base y esto es antiinflacionario. ¿Ok? Eso para que les quede claro, ¿no? Ojo que esto no es la explicación de Venezuela, ¿no? Si queremos explicar Venezuela, tenemos que hacer otras cosas mucho más complejas, ¿no? Porque en Venezuela, además, no hay eh, emisión de un activo, ¿ok? O mejor yo compra o venta de un activo, sino que la política monetaria se hace en la parte pasiva, ¿ok? Del balance del central, lo cual es todavía peor, ¿ok? Pero eso no lo vamos a explicar hoy. ¿Ok? Ok, la otra posición del mundo este, posterior o final del clasicismo es la que representan los positivistas, ¿no? Y estos positivistas son los amigos de John Stuart Mill, que John Stuart Mill conoció en su viaje, y esa es la razón por la cual en el trabajo de John Stuart Mill, que ya yo se los puse en el claro, ¿ok? Van a encontrar un capítulo en el cual él elogia el positivismo, elogia a los positivistas, ¿ok? Y además de eso, cuando John Stuart Mill regresa a Inglaterra, el primer libro que escribe Mill es un libro sobre la metodología de las ciencias sociales, donde Mill dice que las ciencias sociales tienen que tener una metodología inductiva, ¿ok? Sin embargo, el libro de Principios de Economía Política de Mill no está escrito de manera inductiva, está escrito de manera deductiva, ¿ok? Como casi todos los libros de teoría económica. ¿Ok? De hecho, el libro de, de, de Keynes también, a pesar de que Keynes defiende que la economía tiene un método inductivo. ¿Ok? Eso se lo comento además, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto del positivismo social? Fíjense, el primero es que hay un señor que se llama Claude Henry de Roy, ¿ok? Que en realidad es conocido más con el nombre, con su título nobiliario, que es el Conde de San Simón. ¿Ok? Este personaje era un tipo mediocre, ¿ok? Que nunca en su vida escribió nada, ¿ok? Y que malbarató su fortuna haciendo tertulias. ¿Ok? En la época de la Revolución Francesa, antes y después, ¿ok? Había la costumbre de hacer tertulias, ¿no? De reunirse para discutir por intelectuales. Y Saint-Simon se la daba de intelectual, ¿ok? Y él pagaba unas tertulias, él pagaba, por supuesto, la bebida, la comida, hacía esta fiesta que duraba hasta la madrugada, ¿ok? Donde todos hablaban, ¿ok?
y exponían sus criterios, ¿no? Y bueno, y San Simón exponía sus anticriterios, ¿no? O sus sin criterios. ¿Sí? Pero bueno, las fiestas de San Simón eran muy buenas, había muy buena comida, había buen salmón, había buen caviar, había buen vino. Entonces la gente iba, a pesar de que el señor que convidaba era un estúpido, ¿no? ¿Eh? Hasta que el señor San Simón se arruina, ¿eh? Y ahí va a pasar una cosa muy extraña, ¿no? Que todavía yo no le tengo explicación, ¿no? El, el, el mayordomo de San Simón, ¿eh? Decide adoptar a San Simón. Él se lo lleva a su casa, él va a trabajar para otro amo, ¿eh? O para otro jefe, y va a mantener a San Simón. Incluso él va a mantener a los que van a escribir las cosas de San Simón, que son Comte y Infantado. ¿Eh? Ahora, ¿quiénes son Comte y Infantado? Y aquí yo les voy a pedir que cambiemos el video, porque ya esto está a punto de terminarse. Yo lo voy a cerrar, les voy a mandar un nuevo link y terminamos de hablar de esto y nos metemos con el maximalismo, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver si la noche me da para eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Ok? Vamos a cerrar esto. ¿Ok? En un momentico les mando el link por el WhatsApp